es de marzo. ¿Por cuánto vamos a andar? Es difícil por ahí pensar una predicción, pero uno estima que por arriba del 6 probablemente, por abajo del 7, siguiendo un poco la línea de los últimos meses. Los últimos meses ha Claro. estado el 6,6, 6,5% mensual y que ha sido traccionado principalmente por el aumento de alimentos que se vio en los últimos meses, que es una inflación en alguna medida que tiene un impacto social mucho más grande y además que pondera mucho en lo que es la inflación total, ¿no? Buena parte de la inflación total se explica por Claro. el componente alimentario, ¿no? Y justo alimentos, que es lo que más afecta, ¿no?, por ahí a las clases más vulnerables, ¿no? Es algo básico. Uno la ropa puede elegir, el repuesto para el auto en muchos casos también, pero alimentarse no. Sí, sí, tal cual. Suele ser un tercio o el 40% Claro. de la canasta de consumo de una familia, en el mejor de los como una estructura base, y a veces que suele ser mucho más, sobre todo con las familias que tienen menores ingresos. Mientras menores ingresos tiene, mayor peso tiene el conjunto de los alimentos en la canasta de consumo de la población. Entonces, cuando se dan situaciones en donde los alimentos aumentan un 8, un 9, un 10%, cuando la canasta básica aumenta esos valores, está impactando principalmente en las familias que menor ingresos tienen porque tienen mayor peso en sus canastas de consumo. Claro. Hoy justamente hablábamos con un estacionero, ¿no?, sobre este aumento que se dispuso, un acuerdo de alguna forma entre el gobierno y petroleras del 4% de aquí a agosto de los combustibles, que estaría debajo de la inflación, aunque dice que para nosotros en el interior del país este porcentaje igual va a ser superior. En el presupuesto nacional, ¿no?, que aprobó el Congreso, no estaba previsto este índice de inflación, ¿no? No, bueno, eso es algo habitual igual en lo que es la técnica presupuestaria, suelen decir, Claro. que es subestimar la inflación y los recursos porque en alguna medida es más fácil o más habitual ejecutar recursos de sobra que subejecutar recursos que faltan, ¿no? Entonces, Claro. los presupuestos suelen tener una estructura de estimar para abajo lo que son algunas variables y entre esas son la inflación, ¿no? Por eso cuando uno habla de la inflación que se plantea en términos en el presupuesto suele ser en primer lugar un promedio de todo el año y no algo que se referencia específicamente como qué tan bueno es para predecir el órgano que arma el presupuesto, pero tiene que ver muchas veces más con la técnica propia de cómo se elabora el presupuesto. Ahora, después está el esquema de cómo se estructuran otras políticas que sí se vinculan con el presupuesto y cómo se van actualizando, ¿no? Que son muchos tipos de gastos que tienen que ver con el gobierno y que suelen tener estructuras de aumento más bien trimestrales y que van siguiendo activamente la inflación. Perfecto. Por eso se habla también a veces de un ajuste que no tiene que ver, digamos, con la reducción, pero por ahí no aumenta, digamos, el tema de ciertos aportes para determinadas cuestiones al ritmo de la inflación. Me imagino estando en los zapatos, ¿no?, de Sergio Massa, ministro de Economía, no debe ser fácil porque por ahí era una de sus principales armas, si es que quiere ser presidente, el tema de llegar como el hombre que podía, aunque sea, controlar un poco más la inflación. Creo que ese era uno de los objetivos de Sergio Massa. Por ahora pareciera que no lo está logrando. Sí, Massa en un primer momento se propuso como objetivo que la inflación empiece con 3 y estamos a tener un mes de marzo que empiece con 6, el doble, no el doble precisamente, pero lejos por lo menos de lo que se propuso. Sí hay que decir algo, que es que se estabilizó la inflación en torno a un 6%. Es un valor alto, por lo menos con las inflaciones mensuales que se venía viendo anteriormente, pero es un valor que en torno a 6 se ha ido estabilizando. Ahora sí está atravesando por una situación sumamente compleja que no estaba prevista, o por lo menos con la dimensión que se terminó dando, que es el tema de la sequía y su impacto que tiene que ver inmediatamente en términos de divisas y en términos de precios de alimentos. Ahora, una de las últimas medidas que se anunció estos días, que es esta idea de un dólar soja, un dólar regional, que abarca una gran cantidad de lo que es la canasta exportadora de Argentina, que tiene que ver mucho con los alimentos. Esto probablemente tenga un impacto para la inflación de abril porque va a volver a poner presión sobre los precios internos de los alimentos porque implica un tipo de cambio diferencial mayor para muchos alimentos que se consumen y que forman parte de la canasta alimentaria del país. O sea que el dólar soja puede ser de doble filo, ¿no? Quizás por un lado nos permite un mayor ingreso de divisas muy necesario para el Banco Central, pero por el otro podría impactar entonces en los alimentos. Totalmente, totalmente. Sobre todo, no el dólar soja precisamente como se lo conoció en primer lugar. El dólar soja se referencia al cultivo, a la producción de soja, que es un bien que tiene poco impacto en lo que es la canasta alimentaria del país y tiene un principal fin que es la exportación como el principal destino de lo que es la producción de soja. Ahora, cuando ese tipo de cambio diferencial empieza a impactar en el trigo con el que se vincula el pan, el arroz que va al plato de comida de cualquier familia, a la producción avícola, la producción de carne, empieza a
abarcar productos que sí tienen mucho que ver con los alimentos que consumen las familias argentinas. Entonces ahí sí va a empezar a tener mayores presiones inflacionarias que como lo fueron las experiencias anteriores, ¿no? Entonces parece que este dólar soja 3 más regional va probablemente a acelerar un poco la inflación en el mes de abril, por lo menos en términos alimentarios, que era un componente que no estaba previsto, o por lo menos que estaba previsto que aumente menos que el promedio, y que sirva en alguna medida como de ancla o que dé lugar para que aumenten otros sectores de la economía que aumentarían en el mes de abril, como podría ser energía, por ejemplo, pero que, dado este dólar soja vinculado nuevamente con la sequía y con la necesidad de recomponer lo que es la divisa del país, van a terminar teniendo un impacto por ahí mayor al esperado en lo que es la inflación de abril por lo menos o mayo. Gabriel, más allá por ahí de los nombres, dólar soja, dólar agro, de los números, de los porcentajes, el tema son las personas, ¿no?, que quedan de alguna forma excluidas del sistema, en los números de la pobreza. Otra vez Concordia, ¿no?, está entre las ciudades más pobres de la República Argentina. ¿Cómo estamos parados aquí como provincia de Entre Ríos, ¿no?, aparte de la situación de Concordia en general, ¿no?, en el contexto nacional? Sí, a ver, suele ser, cuando se publica la inflación suele resaltarse Concordia como una de las principales aglomerados que mide el INDEC en términos de la incidencia de la pobreza. La última medición fue del 55%, cuando a nivel nacional fue cerca del 40%, y Paraná suele tener indicadores parecidos a los nacionales en general, que no es una situación tan coyuntural, al sumo primero, segundo, tercero, pero suele estar por arriba del promedio de lo que es la situación de Concordia, que se mueve muchas veces en la armonía del nacional y no tanto por una situación de Concordia, por lo menos en la trayectoria de los últimos años, me parece a mí. Sí, lo que hay de cuenta es lo que vos mencionabas recientemente, que es la complejidad con la que tenemos que leer la pobreza en la situación actual. Una situación en donde estamos viendo tasas de desempleo relativamente bajas, en torno al 7%, donde estamos viendo un acceso al mercado de trabajo, donde estamos viendo actualizaciones salariales que algo van tratando de seguir la inflación. La aceleración constante inflacionaria está impactando directamente en familias que no logran acceder a lo que es una canasta básica. No es que no logran acceder, sino que su ingreso comparado con el nivel de precios termina posicionándolos por abajo de la inflación, ¿no? Entonces, la inflación termina generando que lo que antes eran familias con dificultades para acceder al mercado laboral eran las que están en situación de pobreza, y ahora son cada vez más familias que tienen acceso al mercado laboral y muchas veces trabajos en blanco, las que dificultan, las que por ahí no llegan a fin de mes en una situación que no fuera de pobreza o indigencia, claro, vinculado con este fuerte aumento del nivel de precios. Y ni hablar, Gabriel, de esto del famoso ascenso social, ¿no?, de las personas que decían, bueno, trabajando me compro el auto, la casa, me compro campo, lo que sea, armo mi empresa. Hoy en día esto es mucho más complejo y a veces el ascenso es hacia abajo. Sí, bueno, ahí me excedo un poco. Me excedo un poco el análisis ese, pero entiendo lo que planteaba. A ver, cada vez uno la mirada que tiene es, a medida que pasa el tiempo es más difícil poder ir mejorando su situación socioeconómica. Claro. A partir por lo menos de una trayectoria normal de ingresos. Eso muchas veces está vinculado con el acceso a los mercados, a la educación y la educación pública, y siempre defendiendo un poco la facultad y la universidad pública, es uno de los principales motores de el ascenso social, que no determina solamente el ingreso inmediato, sino esos saltos de ingreso que uno tiene a lo largo de su vida, ¿no? Cuando uno se recibe de una carrera, por lo general tiene un diferencial de ingreso, accede a otro tipo de trabajo. Entonces la clave también está puesta ahí, ¿no?, en la capacidad de atender la situación educativa y el acceso a la educación y a esos grandes momentos que traccionan el ascenso social en términos generales. Ahora también está la otra dimensión que mencionabas vos, que en un contexto inflacionario continuo y una volatilidad macroeconómica dificulta esta situación de tener una proyección social un poco más de largo plazo, dado que lo que se va deteriorando son los ingresos reales de las personas frente a estas situaciones. Y aún más cuando uno tiene la inestabilidad o la dificultad para tener una perspectiva de mediano o largo plazo, o para fin de año, para el próximo año, con distintos modelos políticos y de lecturas de qué puede llegar a pasar con la inflación y con el Estado y con el trabajo en los términos de la elección que se viene este año, ¿no? Por supuesto, justamente lo habías mencionado recién, es un año electoral y por ahí van a aparecer las famosas recetas mágicas de vuelta, aquel que tiene la herramienta para bajar la inflación en 6 meses, en un año o en menos.
¿Hay una única herramienta para bajar la inflación? ¿Alguien la conoce, la sabe? ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros y quizás otros países sí lo han logrado? Me imagino que esto no debe ser algo que se puede lograr de un día para el otro. No, no, para nada. A ver, no es algo que se pueda lograr de un día para el otro. Yo tampoco creo en esas recetas mágicas. Claramente, a ver, yo creo que distintos proyectos podrían llegar a funcionar en la medida en que tengan distintas condiciones de implementabilidad, de que se puedan seguir, de que sean coherentes y también de que en todo proceso de ajuste inflacionario hay también un proceso de puja distributiva de quienes se van quedando con ciertos recursos, ¿no? Entonces, es decir, porque la inflación implica un aumento generalizado de precios, pero los precios son todos distintos los que manejamos cada uno. Entonces una cosa es si el salario aumenta o no aumenta, si las tarifas aumentan o no aumentan, o si la rentabilidad aumenta o no aumenta. En esa lectura de qué es lo que tiene que frenar antes, o distintas otras variables, ¿no? Lo que se está discutiendo es la distribución del ingreso por un lado. Y por otro lado también que las recetas simplistas muchas veces suelen tener un impacto muy fuerte y sobre todo en un contexto como en el que se encuentra Argentina, que no es solamente en un contexto de alta inflación, sino un contexto de larga inflación, ¿no? Una inflación que ya tiene muchos años, lo podemos retomar en alguna medida cuando empezó a discutirse como la inflación como un problema que volvía a surgir en el año 2007-2008, ya pensando como 15 años donde la inflación volvió a ser un tema de discusión en Argentina, que 15 años van a ser personas que van a entrar con capacidad de voto ahora, ¿no? Entonces empieza a pesar personas que van a votar, que crecieron, nacieron con el problema inflacionario como un problema del país, ¿no? Claro, y justamente como hombre de la facultad, de la universidad, de la educación pública, en un año electoral también siempre es importante resaltar, me parece a mí por lo menos, la importancia, ¿no?, de la educación, ¿no? Ya sabemos que es fundamental hoy no solamente terminar la escuela secundaria, sino acceder a alguna carrera, y esto para muchas personas sin la universidad pública es imposible también, por eso creo que en un año electoral hay que resaltar, remarcar esto. Sí, es muy importante, me parece a mí, la presencia de la universidad pública porque es uno de los principales instrumentos de progreso social que ha caracterizado a nuestro país, por lo menos. El hecho de que cualquier persona pueda acceder a cualquier universidad y a estudiar la carrera que le guste y muchas veces también con un acompañamiento no solamente de la institución, sino también financiero, con distintas becas que le permita a una persona que se haya egresado de la secundaria o incluso en algunos casos que no, que pueda acceder a un título de grado con su correspondiente esfuerzo y trayectoria, claro. Y eso darle un diferencial muy importante en lo que es el mercado laboral, las trayectorias educativas y también como una realización personal, es muy importante. Por ahí uno, si ve los estudios que determinan un poco de qué depende el ingreso de una persona, encuentra que el nivel educativo es muy, muy influyente. Entonces la capacidad de por lo menos transitar parte de su vida educativa en una universidad, más allá de después de un egreso o no, tiene un impacto muy positivo en lo que es el ingreso real de las personas, por distintas características, ¿no? Por la capacidad de acceder a distintos tipos de trabajos, por un diferencial que hay en la experiencia o incluso hasta convenios colectivos de trabajo que pagan distintos según si uno tiene título de grado o no. Es uno de los principales instrumentos que determinan el ingreso real de una persona, en conjunto con la experiencia, con lo que es la edad y conjunto con otras variables que también influyen, pero que la educación es uno que atraviesa en los distintos análisis que se hacen en distintos sectores o distintos países. Por supuesto. Gabriel, por último, consultarte con una noticia, ¿no?, que causó por ahí bastante repercusión en los últimos días, que no está ligada directamente con la economía, pero tiene que ver con la decisión de Chile, ¿no?, que el Congreso aprobó finalmente 4 días laborales en la semana. Es una política que se va a aplicar desde aquí hasta en 5 años, creo que se reduce de a 1 año siempre. Bueno, ¿esto es posible en Argentina o hoy estamos muy lejos de pensar eso? A mí en lo particular me gustó la idea, está bueno, pero ¿es tan así esto que se puede trabajar 4 días a la semana? Mira, no conozco algunos estudios, no lo he visto en profundidad. Suelen salir a la luz esos estudios que reflejan claramente las experiencias positivas que tienen que ver con la idea de trabajar 4 días en vez de 5 días a la semana. Yo creo que ahí después va a haber sectores específicos en donde va a ser más fácil, más implementable, otro menos implementable. Claramente en un sector productivo que requiere personas que estén trabajando con fábrica, eso implica un 20% del tiempo. Claramente eso se compensa después con negociaciones salariales o con una mayor remuneración, como es sábados y domingos, que muchas veces acá también se trabajan, o con negociación de francos. Pero esos estudios son resaltar que muchas veces tienen impactos, que no tienen impactos negativos en la producción o en la productividad de los sectores que deciden hacer esas actividades, mucho más vinculado también con el reordenamiento de la producción en vez de 5 días en 4 días.
Me parece a mí que por lo menos son experiencias interesantes para tener en cuenta, porque los debates sobre la relación entre el trabajo y la vida personal se han dado en los últimos tiempos y en los últimos años, Claro. pero es algo que si uno... En la pandemia creo que se pensó bastante eso nuevamente. En la pandemia ese debate aparece nuevamente en forma muy fuerte, pero si uno mira de acá para 100 años atrás, Sí. claramente encontraba que el trabajo era otro tipo de trabajo con otros tiempos. Antes no se trabajaba en 8 horas, sino que la idea de 8 horas laborales fue también una conquista social. Las condiciones laborales también, entonces por ahí hay que tener en cuenta que estos debates también se dan en ese marco, ¿no? En una mirada larga del mundo del trabajo, en donde ha ido cambiando fuertemente cómo se relaciona el hombre con su trabajo y las posibilidades que tiene en ese contexto. Por supuesto. Gabriel, muchas gracias por la visita y por la charla, por supuesto. No, a ustedes, por favor. Así pasaba Gabriel Whitman, economista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Vamos a más información. En este caso tenemos que ir con otra noticia justamente que tiene que ver con la reconstrucción de la calzada desde el túnel. Esto fue anunciado por el intendente de la ciudad, Adán Humberto Val. Vinculación en una jurisdicción que es nacional, provincial y en parte también municipal, es concretamente todo lo que son las losas a la salida del túnel en el ingreso de la ciudad de Paraná. Estamos haciendo obras en distintos lugares, pero muchas veces los vecinos entran desde Santa Fe por el túnel y también los turistas nos dicen, está re linda Paraná.